Son las 1 de la tarde. Son las 1 de la tarde. Es la hora del almuerzo. Es la hora de almorzar. Mi hora favorita. Mi hora favorita del día es la hora del almuerzo. Así que te invito a almorzar conmigo. Almorcemos, ve a buscar tu almuerzo y siéntate junto a mí y pongámonos a almorzar. Almorcemos juntas, almorcemos juntos. Trae tu almuerzo. Mi almuerzo hoy yo lo preparé. A mí me gusta muchísimo cocinar. Me encanta cocinar. A mí me gusta mucho comer. Y sobre todo esto. Me encanta. Yo comería todos los días de la semana yo comería arroz. Me encanta el arroz. El arroz es uno de mis alimentos favoritos, por no decir que es mi alimento favorito. Me encanta el arroz. Y acá en este bowl con tapita, voy a sacar la tapa, acá tengo curry. ¿Te gusta el curry? A mí me encanta. Pero es mi propia receta. No seguí recetas, es mi propia receta. Tengo hambre. Esto de acá es curry, como te decía, y tiene huevo duro, tiene un huevo duro, tiene esto de acá que se llama garbanzo. Tiene garbanzos. ¿Te gustan los garbanzos? A mí me gustan mucho porque tienen mucha proteína. Son muy ricos. A mí me gustan mucho los garbanzos. Tiene, en esta cucharada de acá, puedes ver, tiene garbanzos, tiene repollo. Le piqué un poquito de repollo y cebolla. Las especias que le puse a este curry son comino, orégano, curry en polvo, cúrcuma y merquén. ¿Qué es el merquén? El merquén es un ají, es ají en polvo. Ají en polvo de Chile, es ají chileno, ají mapuche del pueblo indígena de mi país. Es ají mapuche en polvo muy picante. Y a mí me gusta mucho la comida picante. Me encanta la comida picante. Esto lo como acompañado de un vasito de agua. Este es un vaso de agua y esta es una vaca. Es una vaca. Este es mi vaso favorito. Este es mi vaso. Nadie más puede tomar agua de este vaso porque es mío. Este vaso es de Josie. Y además tengo acá un portateléfonos. Este es para poner mi teléfono. Un portateléfonos porque a mí me gusta ver series. Me gusta ver series en Netflix mientras como. En este momento estoy viendo muchas series coreanas. Estoy viendo series coreanas. Me encantan las series coreanas. Y especialmente ahora estoy viendo una que se llama Doctor Romántico, que es sobre doctores porque a mí me gustan mucho las series de medicina. Me encantan. Mi serie favorita es Grey's Anatomy. Entonces, todas las series de medicina me gustan muchísimo. Y esa es la que estoy viendo ahora en Netflix, que es de Corea. Me gustan las series coreanas, los K-drama, me gustan muchísimo. Bueno, y de tanto hablar, me dio hambre, así que voy a comenzar a comer. Voy a agarrar con mi cuchara un poquito de arroz blanco. Este es arroz blanco, no tiene absolutamente nada, no tiene sal, no tiene aceite, absolutamente nada, solo arroz blanco. Buen provecho. ¿Te gusta cocinar? A mí me gusta mucho cocinar. Me encanta cocinar. Me gusta mucho hornear postres, hacer pasteles, tiramisú, brownie, pero me gusta mucho. Está muy rico mi almuerzo. ¿Y tú? ¿Qué estás comiendo?
¿Qué estás almorzando? Cuéntame, ¿qué tienes ahí en tu plato que quiero saber? ¿Me convidas? Yo amo comer, soy muy buena para comer. Este es nuestro momento favorito del día. De hecho, en Chile nos gusta mucho. Voy a juntar estas dos cosas deliciosas. ¡Oh, qué rico! Esto es una delicia. A mí me encanta. Ese es el baile de la comida deliciosa. Es el baile de la comida rica. En Chile, cuando algo está delicioso, decimos que está rico. Está muy rico. Esto está muy rico porque yo, no sé si esto sea humilde, pero yo soy muy buena cocinera. Yo cocino muy bien porque a mí me gusta mucho la cocina, entonces yo cocino muy bien. Tengo muchas habilidades en la cocina. Y mi curry, para que quede así cremosito y amarillo, como te contaba, le eché curry en polvo, pero para que quede cremosito le puse crema de coco. Esto tiene crema de coco. Esto está muy rico. ¿A qué hora tú almuerzas en tu casa? Yo almuerzo una y media de la tarde, porque tomo desayuno como a las 7:30 de la mañana, entonces ya a las 1 de la tarde mi estómago empieza, tengo hambre, y comienzo a comer, me encanta. En mi país, en Chile, hay muchos modismos, muchos dichos en relación a la comida. Muchas palabras que se crean en torno a la comida. Tenemos muchos modismos. Por ejemplo, nuestro dicho es mano de monja. Por ejemplo, tú estás comiendo en un lugar donde a ti te invitaron a comer. Tú no cocinaste, te invitaron a comer y conoces a la persona que preparó la comida. Tú puedes decir, esa persona tiene mano de monja. Está tan rico que la persona que cocinó esto tiene mano de monja. O sea que la persona que cocinó lo que tú estás comiendo es muy buena cocinera o es muy buen cocinero, tiene mano de monja. Porque dicen que las monjas cocinan muy rico, cocinan delicioso. Entonces las personas que cocinamos rico, por supuesto que me incluyo en esta categoría, tenemos manos de monja, cocinamos muy rico. También tenemos otro dicho muy divertido, que es quien reparte se lleva la mejor parte. Quien reparte se lleva la mejor parte. Por ejemplo, vas a un cumpleaños con la torta, con el pastel, cantan cumpleaños feliz, cantan el cumpleaños feliz y comienzan a repartir la torta, comienzan a repartir el pastel, un trozo de pastel para cada invitado. Pero la persona que está repartiendo el pastel se deja el trozo más grande y más delicioso. O la persona que está repartiendo los platos en la mesa se deja el que tiene más comida y el que se ve más rico, el que se ve más delicioso, porque la persona que está repartiendo se tiene que llevar la mejor parte, el trozo más grande de pastel o la comida más abundante, el plato que tiene más comida y el que se ve más rico, el que se ve más delicioso. ¿Cómo está tu almuerzo? Cuéntame, ¿cómo está tu almuerzo? Se ve muy rico. ¿Lo preparaste tú? ¿Lo compraste? ¿Lo pediste por delivery? ¿Lo pediste por delivery? ¿O lo hiciste tú? ¿O lo preparó tu mamá? ¿O lo preparó tu papá? ¿O lo preparó tu esposo? ¿O tu esposa? ¿Quién preparó tu comida? Se ve muy rica. Yo siempre acompaño mis comidas con agua. Un vaso de agua o una botella de agua. Incluso cuando voy a restaurantes pido agua. En Chile se tiende, o sea, muchas personas consumen bebidas gaseosas a la hora de comer. O jugos
Jugos también. En Chile también venden muchos jugos en polvo que tú compras, rompes el sachet, lo echas en el agua, lo revuelves y creas un jugo en polvo, un jugo falso. Y también jugos naturales, o sea, que vienen desde la fruta, ¿verdad? Pero yo no, yo tomo agua. ¿Y por qué tomo agua? Bueno, porque me gusta mucho el agua, me encanta el agua. Y porque el agua, a pesar de que uno comienza como a llenar su estómago también de agua, no te alimenta, ¿cierto? Tienes esa sensación de estar lleno, pero no alimenta. Entonces hay más espacio para la comida. Hay más espacio para la comida cuando tú bebes agua. El jugo, la soda llenan el estómago también de alimento. Te da la sensación de que consumiste algo, mientras que el agua no. Te deja espacio para más comida, porque a mí me gusta comer. Cuéntame, ¿cómo está tu comida? Ya casi terminas. Muy bien. Yo la verdad no puedo más. No puedo más. Sí, comí todo mi curry porque está delicioso. Sin embargo, dejé un poquito de arroz, pero no está tan mal, ¿verdad? Hay dos dichos que en Chile utilizamos para este momento. Por ejemplo, como yo comí todo mi curry y dejé un poquito de arroz, el arroz lo dejé porque tengo el ombliguito parado. Mi estómago está tan lleno que el ombligo de mi estómago, ¡pum!, se levantó, se paró. Tengo el ombligo parado. Lo tengo levantado porque tengo el estómago muy lleno. Muy lleno, así que no puedo comer más porque tengo el ombligo parado. Y mi dicho favorito después de comer es guatita llena, corazón contento. El estómago en Chile lo llamamos guatita. El estómago es la guatita en Chile. Te dije, todo en Chile es chiquitito, es bonito. Y el estómago en Chile sería la guatita. Cuando el estómago está lleno, después de comer comida muy rica, el corazón está contento. El corazón está contento. Entonces, a guatita llena, corazón contento. Yo en este momento tengo mi guatita llena y el corazón contento porque mi comida estaba muy rica. Mi guatita está llena. Uf. Pero mi corazón está contento. Mi corazón está contento porque comí comida muy rica. Y después de comer, ¿quedó tu guatita llena y tu corazón contento? ¿Tienes tu guatita llena y el corazón contento? ¿O quedaste con gusto a poco? Quedaste con gusto a poco. Eso quiere decir que la cantidad de comida que te dieron no fue suficiente. Quedaste con gusto a poco. ¿Te hubiese gustado seguir comiendo? ¿Quedaste con tu ombligo parado, con la guatita llena y el corazón contento? ¿O quedaste con gusto a poco? ¿Cómo quedaste después de almorzar? Cuéntame en comentarios. Espero que tu almuerzo haya estado tan rico como el mío, porque yo quedé con la guatita llena y el corazón muy contento. Que tengas un muy bonito día. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Me encanta. Ñami, ñami.